Buenas tardes, hermanos, bienvenidos de nuevo a su clase. Espero que esta semana para ustedes haya sido bendecida. Sé que el Señor para nosotros tiene hoy palabra de bendición y en el nombre de Jesús vamos a iniciar. Y se titula El discipulador es siempre un discípulo. Entonces tenemos que ver el ejemplo de nuestro Señor Jesús como discipulador. Él invirtió intensamente y se dedicó en unos pocos para producir fruto al inicio, porque él sabía el trabajo que ellos iban a llevar a cabo. Sabía que ellos iban a hacer una obra que se iba a multiplicar y esto nos obliga a nosotros a revisar cómo fue el ministerio del Señor y la manera como Él se relacionó con sus discípulos y las personas que lo seguían. ¿Se recuerdan ustedes cómo en Lucas 4:16 se ve cómo Jesús era un varón de aproximadamente 30 años y en el tiempo que se encontraba, pues tenía que iniciar su ministerio público. Había llegado el momento y cuando le dieron el libro del profeta Isaías, él se puso en pie y leyó la porción que decía, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Y aquí esto tal vez no se veía algo especial en el acontecimiento, pero al día de hoy ustedes pueden ver cómo este texto transformó la agenda ministerial de Jesús. No quedaba mucho tiempo y era necesario que él desarrollara una estrategia que permitiera concretar la obra que iba a ser de magnitud inimaginable. Entonces, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? Tenemos que tener en cuenta que el Señor lo que hizo al principio fue que Él no conoció límites, Él sabía que el Señor iba a realizar una obra perfecta. Entonces, lo interesante es observar cómo Él seleccionó discípulos que estuvieran con Él y de esa manera ellos no solo aprenderían del ejemplo cotidiano, sino que ellos iban a ver al maestro tal cual era, iban a aprender grandes cosas y él les otorgó el privilegio de presenciar la multiplicación, por ejemplo, de panes y peces, incluso de ver a Jesús caminando sobre las aguas. Ellos también vieron al Señor cansado, lo vieron enojado en el templo, llorando por un amigo muerto o por la ciudad que tenía su corazón endurecido. Entonces, ustedes pueden ver cómo Jesús no ocupa sus energías construyendo eh, veneración hacia Él, sino que Él lo que hizo fue que a través de la autoridad que le daba el Padre, Él trató de enseñar a sus discípulos y Él los invita a que ellos puedan ser parte de todo ese trabajo que venía. Entonces, en este caminar juntos con Jesús, los discípulos tuvieron una formación que fue un proceso continuo, que fue dinámico. Jesús no solamente les enseñó a orar, sino que oró con ellos. No solamente les enseñó a perdonar, sino que vieron perdonar cuando desde la cruz Él exclamó, perdónalo Señor, no saben lo que hacen. Y de ahí el discipulado no solamente es compartir enseñanzas, sino vivir las enseñanzas. Por eso es que en un tiempo como el nuestro, nosotros podemos ver que el mundo necesita el ejemplo de vidas transformadas y en realidad el Señor hizo un trabajo en donde Él fijó la vista en el producto final. Una de las cualidades que se puede destacar del Señor como discipulador es que fue a ver a las personas no como lo eran en ese momento, sino como lo que ellos iban a llegar a ser. Y en cada uno Él veía el modelo terminado y Él trataba de escoger a esas personas que y harían el trabajo, que serían pescadores de hombres y no reparó en limitaciones de que intelectualmente no pudieran hacerlo y tampoco lo desanimó el ver las características personales, los temperamentos que las personas tenían. Puede ser que él haya visto la timidez, cómo eran tal vez agresivos, algunos eran rudos y desde el principio él pues
los vio como pescadores de hombres y fue así como Él los envió, Él los preparó, Él sabía que algún día ellos iban a ser pescadores de hombres y Jesús desde el punto de partida en nuestra vida, Él nos demuestra que Él tiene confianza en nosotros. Él sabía cuál era el producto final. Él en realidad nos dejó ver ese mensaje de salvación y en la actualidad pues nosotros podemos trabajar, si se dan cuenta la palabra ha permanecido por años y aún hay mucho trabajo que hacer. Él como discipulador no se conformaba con que los discípulos solamente escucharan atentamente sus enseñanzas, sino que él esperaba de ellos vidas transformadas que tuvieran fruto y para esto él los eligió. Y a diferencia de cómo era en esa época. Ellos, si se dan cuenta, no fueron los discípulos los que lo eligieron a él, sino que él fue y los escogió a ellos. Entonces el propósito acá era muy claro porque él decía, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Entonces lo cierto es que el Señor cuando nos empezamos a, a enfocar en Él, a persistir y cuando priorizamos la relación con Él, Él hace que nosotros podamos crecer y que al final de todo pues nos toque vivir ahora nosotros ese tiempo para que veamos cómo su reino permanece para siempre y cómo nosotros nos vamos a preocupar porque el impacto de Jesús se pueda transmitir de, de persona a persona. Entonces nosotros como discipuladores nunca tenemos que olvidar que siempre vamos a ser discípulos, que estamos en constante aprendizaje y que aparte de todo estamos viviendo esa vida nueva y vamos a lograr que nosotros seamos esas personas, esos agentes de cambio para las personas que todavía deben escuchar el mensaje de salvación. Recordemos que Jesús, durante su ministerio en la tierra, concentró su atención en hacer discípulos. Eligió a 12 con los que se relacionó por 3 años, de día y de noche, con el fin de enseñarles un estilo de vida, una vida transformada. Entonces, en primera de Pedro 2:21 recuerden que dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y en primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces, su ministerio prácticamente se concentró en hacer que los discípulos tuvieran su atención. Eligió a 12, con ellos pues prácticamente trabajó y lo que él quería era enseñarles que en él la vida iba a ser completamente transformada para ellos. Y después de su muerte y su resurrección, antes de ascender a los cielos, Jesús les dijo a los suyos en Mateo 28, del 18 al 20, recuerden, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces ellos podían entender lo que él quería decirles porque únicamente les estaba pidiendo que continuaran lo que él les había enseñado. ¿Y cómo era? A través del diario caminar con él. Y los verdaderos discípulos no solamente iban a crecer en semejanza de Jesús, sino que también por el Espíritu Santo. Y a su tiempo ellos iban a reproducir la vida de Jesús en otras personas. Entonces todos los que hemos nacido de nuevo somos llamados a cumplir la gran comisión. Entonces tenemos que ser discípulos. Y la gran comisión no es un llamado especial ni dirigido a ciertas personas que tengan un privilegio que ya fue reservado o que sea para unos cuantos, sino que es el mandamiento dirigido a todos los que creen y siguen a Jesús. Recuerden que la comisión de Cristo a su iglesia no es la de ganar adeptos
o personas que simpaticen, y tampoco es entretener a las personas, sino es hacer discípulos entre todas las naciones. Y debemos proclamar el Evangelio a los que forman nuestro círculo inmediato, y es responsabilidad de nosotros el determinar que nuestro trabajo no es simplemente que termine tan fácil, sino que debemos enseñarles con nuestro ejemplo a que sean fieles, a que sean discipuladores también, y se trata de impartir a otros lo que el mismo Señor a nosotros nos ha transmitido. Y lo lógico es que se haga el trabajo utilizando las enseñanzas, los métodos que él utilizó, ejerciendo un discipulado personal. Recuerden que Jesús únicamente les estaba pidiendo que ellos continuaran lo que él ya había enseñado a través de morar con ellos. Y el discipulado lo que nos permite es enseñar y desarrollar una vida de comunión íntima con el Señor. Entonces, ¿cómo enseñó Jesús a sus discípulos? Recuerden que es necesario reconocer que nuestra vida de discípulos es un proceso de relación con Dios y con nuestro prójimo. El discipulado es un caminar con nuestro Señor, y esto nos sirve para poder cultivar nuestra relación con Él. Eso nos conecta con la responsabilidad de ser discípulos y hacer discípulos. Y siempre veamos a nuestro máximo ejemplo, como Él nos dio, Él nos dejó trazado el camino a través de la dirección del Espíritu Santo. Y para todo esto, pues es un proceso que vamos a ver en qué consiste. ¿Cómo enseñó Jesús a sus discípulos? Es necesario reconocer que nuestra vida de discípulos es un proceso de relación con Dios y con nuestro prójimo. Y el discipulado es un caminar con el Señor para cultivar nuestra relación con Él. Eso nos conecta con la responsabilidad de ser discípulos y hacer discípulos. Y siempre veamos a nuestro máximo ejemplo, porque Él nos deja ese ejemplo. Recordemos que no solo discípulos, sino también debemos ser discipuladores. Y el discipulado es un proceso que incluye, es muy importante que seamos fieles con la ayuda del Espíritu Santo para seguir a Jesús en el camino de nuestra vida personal. Y también es una de las cosas que un discípulo debe ser es efectivo, siempre con la ayuda del Espíritu Santo para multiplicar la vida de Cristo que está dentro de nosotros en la vida de otros. Y en realidad ser fieles y efectivos son cruciales para que la vida de un verdadero discípulo de Jesús sea completa. Recuerden que cuando una persona es fiel y es fiel a lo que Jesús nos quiere enseñar, cuando es intencional y relacional, cuando se deja guiar, experimenta el hecho de ver a otras personas convertirse en discípulos fieles también. Y una vez que este proceso empieza, pues vemos que la experiencia del discipulado se debe repetir una y otra vez, y tenemos que encontrar incluso hasta varias generaciones. Y lo que necesitamos es que las personas conozcan a través de la experiencia de participar en discipulado que un discípulo de Jesús puede ser una persona productiva, una persona que dé frutos. Entonces hay aspectos que Jesús llamó tanto a hombres como a mujeres para que fueran sus discípulos. Y sabemos que Jesús se dedicó a ellos, y durante ese tiempo les enseñó a sus primeros 12 a que ellos cumplieran la comisión. También es muy posible que estos 12 hayan ayudado a Jesús a capacitar a grupos más grandes, como lo vemos en Lucas 10, y no es exagerado que nosotros supongamos que Jesús capacitaba a su círculo íntimo, quienes a la vez ayudaban a que otros se pudieran capacitar. Y Jesús lo que quería era que los 12 supieran cómo multiplicarse y que ellos dieran a conocer lo que habían recibido. Y ellos compartían con otros, y de hecho en los evangelios podemos encontrar a Jesús que da enseñanzas una y otra vez a nuevos grupos de seguidores. Recuerden que los discípulos habrían usado el mismo enfoque para nutrir las vidas de sus propios discípulos, tal y como Jesús lo había hecho con ellos y con muchas otras personas. Y Jesús inicialmente invirtió su vida en un grupo de 12,
y estos hombres pasaron 3 años en estrecha relación. Y recuerden que el corazón del ministerio de Jesús fue la inversión en la vida de sus discípulos y esto ayudó a que ellos observaran ese proceso. Él incluyó muchos enfoques para que nosotros comprendamos, entender que para Él, que era nuestro maestro, alguien que necesitaba dar a conocer ese mensaje de salvación. Lo que quería era que nos aseguráramos de saber cómo pensar correctamente acerca del reino de Dios y su significado. Y sus discípulos estaban en realidad impresionados con la forma como él enseñaba. Ellos estaban asombrados de la enseñanza porque les hablaba con autoridad. Y eso lo podemos ver en Lucas 4:32. Algo muy importante era para el Señor el corazón, y esto porque Jesús puso a prueba una y otra vez las motivaciones del corazón de sus discípulos, haciéndoles preguntas para ayudarlos a reflexionar. Jesús sabía bien que el corazón humano es engañoso por naturaleza y él se quería asegurar de que la motivación de las acciones de los discípulos no fueran únicamente deseos egoístas de gloria, que ellos quisieran fama, que quisieran poder, sino que eran propósitos más elevados con respecto al reino de Dios. Entonces, si ustedes se ponen a leer en Marcos 8:17, Jesús les pregunta, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? Todavía no ven ni entienden, tienen la mente embotada. Y en Juan 21:16, Él quiere saber de ellos, más específicamente de Pedro, donde le pregunta, ¿me amas? Y otra cosa también es cómo a través de las manos, porque nunca es suficiente tener el pensamiento correcto. Entonces no se trata solo de que seamos buenos, sino que nosotros eh, a través de los evangelios vemos cómo Él invita a los discípulos a ensuciarse las manos con la obra del ministerio. Y en Mateo 14:16 Jesús les dice, denles ustedes mismos de comer, cuando se enfrentan a multitudes hambrientas que habían seguido a Jesús a zonas desiertas. Entonces en el ejemplo de los evangelios también nos cuenta Jesús que Jesús fue bautizado y como muchas personas también fueron bautizadas. Y tras el estudio de cómo en Juan 4:1-3 ustedes pueden ver que Jesús, quien estaba haciendo el trabajo al inicio, pues los discípulos entendieron que ellos debían también bautizar a las multitudes. Y el discipulado en realidad nosotros lo tenemos que entender y ver que debemos ser discípulos, pero también debemos ser discipuladores. Entonces, cuando hablamos de un discípulo, vamos a encontrar que es una persona que es útil para el trabajo y que cuando vemos cómo es un discípulo, es una persona que aprende a ser como Jesús y aprende a hacer lo que Jesús hubiera hecho en una situación. Un discípulo es alguien cuya vida y ministerio refleja la vida y el ministerio de Jesús. Y un discípulo de Jesús es alguien que está aprendiendo a ser como Jesús, no solamente en las acciones, sino en el carácter. Y al mismo tiempo aprende a hacer las cosas que Jesús tiene la capacidad de hacer. Y recuerden que aún más concisamente los discípulos de Jesús eran conocidos y reconocidos por otros cuando ellos presentaban, solo con sus actos, el permanecer en Jesús y actuar como Él. Y un discipulador, en cambio, para nuestro propósito, es aquel que facilita un proceso inspirado por el Espíritu Santo, mediante el cual una persona se vuelve como Jesús, igual en carácter y en capacidad para poder ministrar o para poder servir. Es aquel que es capaz de discipular y que tiene una capacidad de aprender para ayudar y a través del Espíritu Santo pues él empieza a multiplicar esa vida en Cristo en otras personas. Y esta persona lo que hace es que se convierte en un discípulo de Jesús y en alguien que hace de otros
también discípulos de Jesús, repitiendo el mismo proceso varias veces a lo largo de su vida. Entonces nosotros podemos ver que realmente no puede haber un discípulo fiel que no incluya el hacer otros discípulos que sean activos, que trabajen para el reino. Y son dos conceptos que están íntimamente unidos con el ministerio terrenal de Jesús, que no podemos separarlos y que hasta el día de hoy pues continúan siendo la base de lo que Jesús enseñó a sus discípulos. Debemos resaltar que el discipulado es un proceso de relación. Jesús enseñó a sus discípulos caminando con ellos. En Marcos 9:30 dice, habiendo salido de ahí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese. Cuando la Biblia habla de caminar, nos indica del diario vivir. Los discípulos vivían, ellos compartían, ellos eran enseñados por Jesús. El tiempo que tuvo con ellos en realidad se desarrolló una relación y es en la relación que se desarrolla la enseñanza. Jesús desarrolla una forma natural de enseñanza, la cual es esencial en el proceso de hacer discípulos. Jesús les enseñó una vida de relación en comunidad. Entonces, la relación nos conecta como discípulos. En Marcos 9:31 y 32 dice, porque les enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le mostrarán y le maltratarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Entonces hagámonos las siguientes preguntas en relación a este punto. ¿Qué esperaban los discípulos de su relación con Jesús? ¿Y qué les enseñó Jesús para ubicarlos en el propósito de Dios? Se recuerdan que en el proceso de discipulado la relación hace eficaz la enseñanza. Y en Marcos 9:33 al 35 dice, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. El Señor aprovechaba cada oportunidad de enseñar a sus discípulos porque él conocía lo que había en lo más profundo del corazón de cada uno. Y Jesús nos enseña que al momento de la enseñanza transforma la manera de pensar de sus discípulos. Y el proceso de enseñanza debe ser constante toda la vida. Entonces nunca dejamos de aprender. Debemos resaltar también el ejemplo de obediencia de Jesús. Obediencia es nuestra decisión de sujetarnos a la voluntad de Dios, por eso necesitamos negarnos a nosotros mismos. Nuestra obediencia debe ser de corazón, reconociendo el señorío de Cristo en todas las áreas de nuestra vida y nuestra familia. Nuestro Señor Jesucristo dejó su obediencia como ejemplo porque para que sea sembrada y activada en nosotros, sus discípulos, para cuando Él partiera hacia el Padre y se pudiera cosechar en sus discípulos el fruto de su obediencia. La obediencia consiste en hacer lo que Dios diga, cuándo, cómo y con quién Él diga. No hay un espacio para ser pasivos en lo relacionado a la obediencia a nuestro Padre Celestial. Este nivel de compromiso lo que requiere de nosotros es una decisión activa. La obediencia de Dios a Dios es una actitud que tenemos que aprender a aceptar, no es una cualidad que podemos adquirir de manera automática cuando nos convertimos en creyentes en cuanto a cómo obedecer a Dios. El Señor Jesús nos proporcionó un ejemplo perfecto de cómo Él fue sumiso ante el Padre. Y si el Señor nos da instrucciones es porque Él espera que nosotros hagamos lo que se nos ha encomendado. Algunos de los creyentes solo obedecen cuando les parece que es algo conveniente, pero en realidad podemos ver que el Señor cumplió y fue obediente. Entonces, cuando nosotros vemos el ejemplo del huerto del Edén, que fue el primer escenario que Dios usó para enseñar acerca de la obediencia, vemos la importancia de hacer lo que Dios nos pide y se aprecia
como ustedes pueden ver en la historia de Adán y Eva, Dios no les habló sobre fe y humildad, sino sobre obediencia. Y lo que les dio fue permiso para comer de toda fruta de los árboles del huerto. Y había algo que no podían hacer. Y había una excepción que ellos no podían comer. Y fue el hecho de desobedecer lo que dio como consecuencia pues el pecado y y vemos cómo todo ser humano ha fallado ante esta misma prueba, pues nuestra naturaleza nos impulsa a hacer lo que no es del agrado del Señor. Y el Señor nos ha dado muchas bendiciones, pero cada vez que nos pide que nos despojemos de aquello que no le gusta, probablemente encontramos excusas para hacerlo. Y hay ocasiones en que hasta usamos nuestras propias justificaciones y llegamos a creer que nuestras necesidades, nuestras circunstancias, los sufrimientos son razones para desobedecer al Señor. Y nos damos cuenta que el Señor, nuestro Padre Celestial, hace uso de todo lo que viene a nuestra vida para que podamos cumplir sus planes en nosotros. Y en ningún momento nos prometió que nos daría una vida fácil, que vamos a estar libres de dolor, de sufrimiento, pero sí nos asegura que nos va a bendecir a todos si nosotros le obedecemos. Entonces Jesucristo es el modelo de la obediencia de Dios, es nuestro modelo a seguir y esto fue lo que se menciona en el momento cuando él le habla a la mujer samaritana, en especial cuando le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Entonces el Señor aquí afirma que el obedecer a su Padre era lo que traía satisfacción a su vida y él no buscaba aprobación de multitudes que venían a escucharle, sino que su alma se sentía satisfecha al complacer al Padre Celestial. Y al obedecer a Dios, que sentimos más gozo en realidad y hay ocasiones en donde vemos que la obediencia pues trae bendiciones a nuestra vida y no llegamos a este mundo sabiendo cómo obedecer a Dios y en realidad Él nos enseña poco a poco cómo podemos obedecerlo y cómo podemos poco a poco confiar que probablemente vamos a ser tentados a desobedecerlo, pero aún en medio de todo eso, Él nos demuestra que debemos confiar de todo corazón en que Él hará todo lo que ha prometido para nuestra vida. Entonces, nuestro Señor dejó su obediencia como ejemplo para que sea sembrada y activada en nosotros, sus discípulos, para que cuando Él daba el ejemplo de cuando él partiera hacia el Padre, se pudiera cosechar en sus discípulos el fruto de obediencia. Vamos a ver el ejemplo de la obediencia de Jesús. En realidad, la obediencia es una decisión que se aprende y se cultiva. Como discípulos necesitamos seguir el ejemplo de Jesús. Por eso, en Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Por lo tanto, nosotros debemos estar dispuestos a entregarlo todo, despojándonos por amor y obediencia a nuestro Padre. En Filipenses 2:6-7 dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La obediencia nos limita del mundo para disfrutar la libertad de vivir apartados para Dios. Son los límites que nos llevan a vivir en relación con Dios como miembros del cuerpo de Cristo y ser guardados de no caer en libertinaje. En Juan 8:31-32 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La obediencia nos permite discernir entre lo lícito y lo que conviene. Entonces debemos cuidarnos para no alimentar nuestra carnalidad porque como discípulos del Señor somos llamados a buscar las cosas del Espíritu de Dios para tener vida nueva en Cristo y manifestarla a otros. Esto lo vemos en 1 Corintios 10:23 en donde dice todo me es lícito, pero no todo conviene.
Todo me es lícito, pero no todo me edifica. No todo edifica. Entonces, la obediencia también es manifestar la autoridad del Señor en nosotros. La autoridad del Señor en nosotros es para enseñarnos a caminar en su obediencia y para ser transformados para que nosotros podamos manifestar la imagen de Cristo y que como cuerpo de Cristo juntos alcancemos el ser perfectos. En Gálatas 2:20 dice, eh, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Otra de las cosas preciosas dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto lo encontramos en Efesios 4:13. Entonces ustedes pueden ver cómo la obediencia es algo muy importante y es el ejemplo de cómo el Señor fue obediente. Los discípulos deben ser activados para crecer hacia la madurez. Si se dan cuenta, madurez es hasta que todos lleguemos, como lo vemos en Efesios 4:13. El discípulo se da cuenta que su centralidad debe ser Jesús. Es importante que nosotros nos preguntemos qué es ser cristocéntricos. Y esto significa tener el centro que tiene Cristo, que es el Padre. El centro de Cristo es su misión. En el nombre de Jesús significa el que me envió y vengo en su nombre. El discípulo también es alguien que está activo, que quiere activar más, no alguien que quiere saber más y todo inicia en su mente. Debemos cambiar de una mente donde la identidad está enfocada únicamente en un templo, en una doctrina o en un rito, porque en el Evangelio la identidad está basada en una persona que es nuestro Señor Jesucristo. El cambio de mente es difícil porque tenemos una estructura de mente. Y para activarnos en la misión de Jesús, lo que Él recibió del Padre es entender que ir en el nombre de Jesús significa el que me envió y vengo en su nombre. Por esto es que tenemos que saber que somos enviados con la misión que se le encomendó a Cristo. Y debemos ser cristocéntricos, teniendo el centro de Cristo en nuestra vida y hacer la misión que es ir y hacer discípulos. El discípulo tiene que tener un cambio de pensamiento. Se recuerdan del griego o gentil al pensamiento hebreo bíblico. Y el pensamiento hebreo no es judío. Abraham no era judío, era hebreo porque no había nacido Jacob, que es de donde proviene Israel. Y el pensamiento hebreo se aferra a creer, a seguir creciendo en ser fiel, y a esto se le llama pacto. Cuando nos ubicamos en el pensamiento de pacto, todo cambia. La palabra pacto es lo esencial acá porque es importante en todo momento. Y tenemos el ejemplo en donde lo podemos ver que se puede dar en un matrimonio, en la familia, en alabanza, etcétera. El discipulado nos conecta en relación para aprender a vivir en obediencia a la palabra de Dios, sometiéndonos a su propósito en medio de cada situación y de nuestra vida con la convicción de que estamos en pacto y que la obra de Dios inició, lo que Él inició va a perfeccionarlo en nosotros y en nuestra casa. Entonces es muy importante que como discípulos nosotros seamos personas activas y que podamos alcanzar esa madurez, ese producto final y el Señor sabe que nosotros lo podemos hacer, que podemos hacer ese trabajo que Él nos ha encomendado. La meta es que todos lleguemos a una madurez espiritual. Recordemos que no es instantánea. En Hebreos 5 del 12 al 13 dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los principales rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Recordemos que esto es un proceso.
En Proverbios 8:5 dice, aprendan a ser prudentes y entendidos. Y en segunda de Pedro 3:18 dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces tenemos que ser disciplinados. En primera de Timoteo 4:16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Entonces, es muy importante que el discípulo sea disciplinado. Los creyentes maduros son llamados a ser discípulos. No puedo ser un discípulo sin ser disciplinado y mientras más disciplinado sea, mejor me usará el Señor. Recuerden que la marca de un discípulo es cargar la cruz de Cristo y cuanto eh, más busquemos, recuerden que es diario, la búsqueda es constante, es 24 horas constantes los 7 días a la semana. Entonces debemos marcar la importancia de cómo nosotros vamos a desarrollar nuestra vida de devoción, de consagración, de servicio, vamos a crecer espiritualmente, vamos a ver cómo en Salmos 29:2 dice, tributada al Señor la gloria debida a su nombre, adorada al Señor es la hermosura de la santidad. Y en Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, Él poco a poco nos va perfeccionando. Recuerden en segunda de Pedro 1:3-4 dice, Dios por su poder nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y la devoción al hacernos conocer a aquel que nos llamó por su propia grandeza y sus obras maravillosas. Entonces, toda persona que ha sido efectiva en el servicio del Señor va a desarrollar hábitos. Recuerden que debemos cultivar hábitos para que veamos que vamos a vivir de la palabra que sale de la boca de Dios. Y siempre debemos permanecer en su palabra porque así nosotros vamos a ser verdaderamente sus discípulos y vamos a conocer la verdad y la verdad nos hará libres, como dice Juan 8:31 y 32. Y para esto también es muy importante que le demos un tiempo a la oración, que oremos en todo tiempo, dice con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia. Entonces el Señor para nosotros tiene algo precioso, dice que debemos de buscarlo en todo tiempo porque Él va a conceder esas peticiones que tenemos y las necesidades que tengamos, pues Él dice que estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y también dice, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley, porque me llamáis Señor y no hacéis lo que yo os digo, dice en Lucas 6:46. Entonces tenemos esa misión de procurar con diligencia presentarnos a Dios aprobados como obreros que no tienen de qué avergonzarse para que usemos la palabra de verdad y para que el Señor nos muestre ese trabajo que debemos realizar. Entonces nos conviene que vivamos por fe, porque recuerden que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces hay formas como nosotros podemos trabajar, cómo podemos disponernos para escuchar a Dios, porque Jesús tiene oídos para oír, dice. El que tiene oídos para oír, oiga. Todo hombre sea pronto para oír. Entonces debemos luchar contra las actitudes que nos impiden muchas veces oír a Dios y tenemos que mirarlo a Él. Una mente cerrada, recuerden que no es demasiado sencillo para que podamos ser superficiales. Recuerden que debo ser una persona con una mente ocupada, porque cuando nosotros estamos ocupados en el Señor, Él se encarga de nuestros problemas, por más grandes que los veamos, Él está siempre atento a poder escucharnos, porque dice en Santiago 1:22, pero no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica, pues de lo contrario se estarían engañando a ustedes mismos. Y dice, más el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y debemos leer también la palabra, porque a menudo Él nos habla y únicamente es de disponer nuestro corazón. Así que a diferencia de muchos, nosotros
podemos marcar la diferencia, podemos descubrir esos secretos que Él tiene para nosotros. Y dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley, como la niña de tus ojos, lígalas a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Y entonces Él hará que nosotros veamos esos beneficios y que tengamos fuerza, hermanos. Amén. Que el Señor les bendiga.